Perfecto. Entonces, este problema nos dice, a partir de la ecuación, y nos da esta ecuación química, si reaccionan ¿me escuchan? Sí. Ah, ok. Ahora sí. Problemas técnicos. Bueno, en lo que estábamos, nos dice el problema. A partir de la ecuación, nos da esta ecuación química, si reaccionan 4 mol de aluminio, entonces se requieren tantos mol de ácido sulfúrico y se producen tantos mol de sulfato de aluminio y tantos mol de hidrógeno. Básicamente el problema nos dice, ok, tienes 4 moles de aluminio. ¿Cuánto vas a necesitar para que reaccione completamente con ácido sulfúrico? ¿Y cuánto sulfato de aluminio se va a producir? ¿Y cuánto hidrógeno se va a producir? Bueno, primeramente, recordamos lo que es un mol, o lo que son los moles. ¿Alguien tiene más o menos la idea? Bueno, básicamente mol, pueden llamarlo moles, mol, el mol, las moles, todo es básicamente lo mismo. Es una unidad de medición en la química, ¿ok? En la química, moles se utiliza para medir cierta cantidad de materia. Muy bien. Entonces, siempre que ustedes escuchen la palabra mol y les diga un mol, 2 moles, tantos moles de tanto compuesto, tanto elemento, lo que está queriendo decir es que les están mencionando cierta cantidad de esa materia en particular, ¿ok? De ese compuesto o de ese elemento. Ok, ¿cómo saber a cuánto equivalen los moles? Bueno, para cada elemento o para cada compuesto, su equivalencia en moles es diferente. ¿Y de qué depende? Ok, depende de la masa molar de ese compuesto o la masa molar de ese elemento. Por ejemplo, sabemos que la masa molar, les voy a compartir una, ¿alcanzan a ver la tabla periódica? Sí. Bueno, sabemos que en la tabla periódica uno de los datos que nos proporciona es este valor que está aquí abajo, que está debajo de los elementos, lo que es la masa molar, o el peso atómico, nosotros lo conocemos como esto, ¿verdad? Masa molar o peso atómico. Bueno, el peso atómico sí tiene unidades. La unidad del peso atómico en la tabla periódica son las sumas de unidades de masa atómica, ¿cierto? Entonces, el peso atómico o la masa atómica del carbono son 12 UMAS. La del nitrógeno son 14 UMAS. Perfecto, está ahí todo bien. Pero ¿qué sucede también? Que, ok, además de, lo correcto es que se llamen UMAS. Pero para poder entenderlo mejor, también otra unidad de medición o otra unidad que se le puede poner a las masas molares estas, los pesos atómicos, son gramos mol. ¿Ok? Es decir, la masa del carbono es 12 gramos mol. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 12 gramos de carbono va a ser un mol de carbono. Entonces, un mol de nitrógeno va a ser equivalente a 14 gramos de nitrógeno. Un mol de hierro va a ser equivalente a 55.8 gramos. Un mol de potasio va a ser igual a 39 gramos de potasio. Y así con todos los elementos. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, ácido clorhídrico, que es HCl, la masa de un mol de ácido clorhídrico sería 35.45 del cloro y 1 del hidrógeno. Entonces, nosotros podemos decir que un mol de ácido clorhídrico serían 36.45 gramos de ácido clorhídrico. Básicamente, eso es un mol. Cuando ustedes se preguntan, ok, ¿cuántos gramos equivale a un mol de fulanita cantidad, de fulanito compuesto? Pues lo que tenemos que hacer es sumar las masas de cada uno de esos compuestos y así vamos a saber a cuánto equivale un mol. Pero bueno, el problema no va tanto por ahí, sino que el problema, lo que nos dice es que inicialmente partimos de 4 mol de aluminio y nos pregunta, ok, para poder que reaccione completamente 4 moles de aluminio, ¿cuántos de ácido sulfúrico voy a necesitar? ¿Y cuánto de sulfato de aluminio y de hidrógeno se me van a producir? Este tipo de reacciones se conocen como reacciones con reactivo en exceso y reactivo limitante. ¿Por qué? Porque en la reacción siempre hay un reactivo que se va a consumir primero. O va a haber un reactivo que se va a consumir primero y el otro va a sobrar. El que se consume primero se conoce como reactivo limitante porque es aquel que nos va a limitar
que se siga produciendo producto. Y el reactivo en exceso va a ser aquel que va a sobrar. El limitante se acaba y el reactivo en exceso, como su nombre dice, queda de sobra. Pero bueno, entonces, esta es la forma que tiene regularmente una ecuación química. Tiene una flechita en el medio. Todo lo que está de la flechita hacia el lado de la izquierda se conoce como reactivos y son los compuestos que van a reaccionar entre sí. Todo aquello que está de la flechita hacia la derecha se conoce como productos y es lo que se va a producir cuando los reactivos reaccionan entre sí. Bueno, entonces, aquí nos dice, ok, tenemos 4 moles de aluminio. ¿Cuánto de esto necesito y cuánto de esto se va a producir? Entonces, ¿alcanzan a ver todos mi pantalla? Sí. Sí. Entonces, la reacción, ¿qué nos dice? La reacción nos dice que tenemos aluminio, ¿verdad? Tenemos aluminio más ácido sulfúrico. Esto va a producir sulfato de aluminio e hidrógeno. ¿En qué cantidades? Nos dice que 2 moles de aluminio necesitan 3 de ácido sulfúrico para producir 1 de sulfato de aluminio y 3 de hidrógeno. Cuando delante de este compuesto no hay un numerito, vamos a inferir que el valor que va ahí es 1. ¿Okay? Entonces, esos numeritos que están aquí se conocen como coeficientes estequiométricos. Y pues está la reacción. Vamos viendo. El problema nos dice, ok, partimos inicialmente de 4 moles de aluminio. ¿Ah? Y nos pregunta, primero, ¿cuánto de esto necesito para que reaccionen los 4 moles de aluminio? Este problemita se puede resolver como una regla de 3. Por ejemplo, si 2 moles de aluminio producen 3 de ácido sulfúrico, entonces 4 de aluminio, ¿cuánto ácido sulfúrico van a producir? O perdón, ¿cuánto ácido sulfúrico van a necesitar? Porque van a reaccionar. ¿Cómo la resolvemos? Como una reglita de 3. 2 necesita 3, entonces 4, ¿cuántos necesita? Serían 4 por 3, 12, entre 2, 6. Es decir, se necesitan 6 mol de ácido sulfúrico. Lo mismo podemos aplicar para el sulfato de aluminio. Aquí tenemos un 1, es decir, si 2 de aluminio producen 1 de ácido sulfúrico de sulfato de aluminio, entonces 4 de aluminio, ¿cuánto van a producir? Hacemos una reglita de 3, 4 por 1, 4, entre 2, 2. Entonces serían 2. Y para el hidrógeno exactamente lo mismo. Si 2 de aluminio producen 3 de hidrógeno, entonces 4 de aluminio, ¿cuántos de hidrógeno nos van a producir? Serían 4 por 3, 12, entre 2, 6. Entonces, producen 6 de hidrógeno. Y como podemos ver, los valores que nos dan son 6, 2 y 6. Entonces, si nos regresamos al problema, ¿en qué opción encontramos esos valores? Serían 6, 2 y 6. Tenemos que la opción D dice 6, 2 y 6. Entonces, sería nuestra respuesta correcta. En resumen, este problemita se puede resolver con una reglita de 3, a final de cuentas. ¿Ok? Es la forma sencilla de hacerlo y la forma más rápida. Solamente con decir, ok, si 2 producen 3, entonces 4, ¿cuánto van a producir? O si 2 produce 1, entonces 4, ¿cuánto van a producir? Si 2 producen 3, 4, ¿cuánto van a producir? Y así lo podemos resolver. ¿Ok? Ahora, otra manera de hacerlo, que es un poquito más larga y un poquito más tediosa, es por medio de conversiones. ¿Ok? Entonces, eliminamos esta parte. Entonces, vamos viendo. Nosotros tenemos, inicialmente partimos de, el problema nos dice, de 4 moles de aluminio, ¿cierto? Entonces, tenemos 4, tenemos 4 moles de aluminio. 4 moles de aluminio. Pero yo no quiero saber cuántos moles de aluminio tengo, sino que quiero saber cuántos de ácido sulfúrico requiero para que reaccionen completamente los 4.
Entonces, para poder hacerlo, vamos a hacer conversiones. ¿Ok? Este método se llama el método factor unitario, que se de cuenta que son conversiones. ¿Qué tengo que hacer? Hacer un factor. ¿Qué factor? Ok. Lo que voy a poner abajo es lo que quiero eliminar. Yo no quiero saber nada respecto de moles de aluminio. Entonces pongo abajo moles de aluminio. Pero, ¿qué quiero saber? Yo quiero saber cuánto ácido sulfúrico necesito. Entonces pongo arriba mol de ácido sulfúrico. Si yo hago esta división, las unidades mol de aluminio se van a cancelar con mol de aluminio. Y el resultado que obtenga lo voy a obtener en función de mol de ácido sulfúrico. Ahora, ¿qué valores van aquí? ¿Qué valor relaciona las moles de aluminio con las moles de ácido sulfúrico? Vamos a ver la reacción. Lo que lo relaciona son los coeficientes estequiométricos. Es decir, 2 de aluminio necesitan 3 de ácido sulfúrico. Por lo tanto, 2 de aluminio necesitan 3 de ácido sulfúrico. Y simplemente hacemos esta conversión. Es decir, pasamos de mol de aluminio a mol de ácido sulfúrico. Serían 4 por 3, 12, entre 2, 6. Y así obtenemos 6 moles de ácido sulfúrico. Para el otro, el sulfato de aluminio, es exactamente lo mismo. Partimos de 4 moles de aluminio, pero yo no quiero saber nada respecto de moles de aluminio, sino que es lo que yo quiero saber. Yo quiero saber cuánto sulfato de aluminio se va a producir. Entonces, yo quiero saber, lo pongo arriba, mol de sulfato de aluminio. ¿Por qué lo pongo arriba? Para que en la conversión no se elimine, porque yo es lo que yo quiero obtener. Pero lo que quiero que se elimine es esto. Es decir, yo quiero convertir moles de aluminio a moles de sulfato de aluminio. ¿Y qué valor relaciona los moles de aluminio con los moles de sulfato de aluminio? Otra vez, los coeficientes estequiométricos, es decir, estos numeritos que tenemos aquí. Nos dice la ecuación que 2 moles de aluminio producen 1 de ácido de sulfato de aluminio. Cuando no hay un numerito aquí, es un 1. Podemos inferir que es un 1. Producen 1. Entonces sería 4 por 1, 4, entre 2, 2. ¿2 qué? 2 moles de sulfato de aluminio. ¿Ok? Y para hacer el hidrógeno es exactamente lo mismo. Sería como el equivalente a esta parte de aquí, nomás que en lugar de ácido sulfúrico, hidrógeno. ¿Y qué valor relaciona las moles de aluminio con las moles de hidrógeno? Los coeficientes estequiométricos. Nos dice la reacción que 2 de aluminio van a producir 3 de hidrógeno. Hacemos la cuentecita, 4 por 3, 12, entre 2, 6 moles de hidrógeno. Al final de cuentas, tenemos que para 4 de aluminio se necesitan 6 de ácido sulfúrico para producir 2 de sulfato de aluminio y producir 6 de hidrógeno. Entonces, pues ya nos vamos otra vez al ejercicio. ¿Y en dónde encontramos esos valores? En la opción C, de que se necesitan 6 para producir 2 y para producir 6. Yo les recomiendo que cuando hagan este tipo de ejercicios, lo hagan todo por reglita de 3, como lo hicimos al inicio, diciendo, ok, 2 producen 3, entonces 4, ¿cuánto van a producir? Si hacemos la reglita, solamente ponemos el 4 aquí abajo. 4 por 3, 12, entre 2, 6. Aquí igual, 2 produce 1, 4, ¿cuánto van a producir? Y aquí igual, 2 produce 3, 4, ¿cuánto van a producir? Y hacemos la reglita de 3. Es mucho más rápido y mucho más sencillo que hacerlo como el segundo modo. La segunda forma, la de las conversiones, es lo más correcto, pero es lo más tardado. Y al final de cuentas, si se dan cuenta, pues es como una regla de 3, pero organizada de otra manera. Estequiometría es eso, son reglitas de 3. ¿Alguna duda? No. ¿Seguros? Sí, es que esto ya lo había visto en mis clases de química, entonces, Okay. O sea, como que sí les entiendo. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? El silencio todavía. Bueno, voy a pasar a la pregunta que sigue. De todas maneras, ya que terminemos de ver esta guía, o sea, las preguntas que nos vienen aquí, vamos a empezar a hacer más problemas. O sea, que vamos a hacer más de estos y les voy a explicar más de estos, ¿ok? Eso nomás es para que vean qué tipo de preguntitas son las que Ceneval nos dice que efectivamente van a venir en el examen. Tenemos esta otra pregunta. Aquí nos dice,
La ecuación representa los reactivos y productos de la combustión de la gasolina, que se clasifica como una reacción debido a qué energía. Vamos viendo, tenemos esta reacción. Nos dice que esta reacción es la de la combustión de la gasolina. ¿Cómo podemos saber que efectivamente se trata de una reacción de combustión? Sencillo, tenemos oxígeno molecular. Siempre que en una reacción haya oxígeno molecular, o pasan dos cosas. O es una oxidación a la temperatura ambiente, o sea, la oxidación como nosotros entendemos que es oxidación, que algo se oxida, o una combustión. En este caso es una combustión. Y tenemos esta molécula. Esta molécula es un alcano, es el octano. El octano es el principal componente de las gasolinas. Pero pues, cuando un alcano combustiona, los principales componentes que se forman, los principales productos, son el dióxido de carbono y el agua. Pero bueno, lo que nos pregunta aquí, ¿esta reacción cómo se clasifica? Y las respuestas que tenemos es exotérmica, endotérmica, exotérmica o endotérmica. Es decir, esta reacción es de tipo exotérmica o de tipo endotérmico. Para poder saber eso, hay que analizar qué significa exotérmico y qué significa endotérmico. Vamos con exotérmico. Vamos a dividir la palabra en dos, en exo y en térmico. Térmico es de calor. No creo que haya mucho problema con eso. ¿Verdad? Térmico, calor. Exo, hacia afuera. O sea, liberar. Es decir, las reacciones exotérmicas liberan o desprenden calor. La palabra endotérmico igual endotérmico. Térmico, calor. Endo, hacia adentro. Es decir, las reacciones endotérmicas absorben calor. Necesitan calor para poder llevarse a cabo. Entonces, una reacción de combustión, ¿de qué tipo será? ¿Una reacción exotérmica o una reacción endotérmica? Exotérmica. Exacto, exotérmica. Eso lo podemos ver fácilmente en la vida diaria. ¿Qué pasa si nosotros quemamos algo? Al estar quemando algo, ya estamos llevando a cabo una reacción de combustión. Entonces, si ponemos la mano, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quemar. ¿Por qué nos vamos a quemar? Porque se está liberando energía, ¿cierto? Exacto. Entonces, todas las reacciones de combustión liberan energía, son exotérmicas. Es por eso que aquí tenemos esta palabrita, si nos damos cuenta. Tenemos la reacción aquí, todo lo que está en la flechita para acá son los reactivos, lo que está en la flechita para acá son los productos, y tenemos la palabra energía. Es decir, la energía está en el lado de los productos. Esto nos da una idea de cuál es la respuesta. Si la energía está al lado de los productos es porque se está produciendo energía. Por lo tanto, se trata de una reacción exotérmica. Ahora, ¿debido a qué? ¿Qué pasa con esa energía? Se está produciendo porque está en el lado de los reactivos. ¿Qué quiere decir? Es una reacción exotérmica y libera energía, ¿cierto? No es una reacción endotérmica. ¿Por qué? Porque una reacción endotérmica necesitaría calor para poder llevarse a cabo. O necesitaría algún tipo de energía, ¿cierto? Ahora, exotérmica porque almacena, no almacena, ¿por qué? Porque estamos diciendo que produce energía. Y eso pues lo podemos comprobar en la vida diaria, poniendo la mano en la lumbre, nos vamos a quemar, por ejemplo, está produciendo calor. ¿Alguna duda con este tipo de preguntitas? Un ejemplo de endotérmico, ¿cuál sería? Sí. Por ejemplo, ¿han hecho algo de repostería alguna vez? ¿Algo en lo que necesiten polvo para hornear? Oh, sí. Bueno, entonces, cuando nosotros colocamos polvo para hornear en la harina para hacer algún postre, entonces, ¿qué es lo que sucede? El polvo para hornear, cuando se calienta, libera dióxido de carbono. Eso es una reacción en la que se necesita calor. Para descomponer el polvo para hornear. Pues. Les puedo poner la reacción si gustan. Okay. ¿Ven la pizarra? Sí. Bueno, el polvo para hornear básicamente es bicarbonato de sodio. Esta es la fórmula química del bicarbonato de sodio, NaHCO3. El bicarbonato de sodio, cuando se descompone, produce principalmente dióxido de carbono, agua y carbonato de sodio, principalmente, ¿ok? Esta reacción necesita calor para poder llevarse a cabo.
Es por eso que ponemos un triangulito arriba de la rayita, de la flechita. Siempre que ustedes vean una reacción y tiene un delta o un triangulito encima de la rayita, significa que necesita calor para poder que se lleve a cabo. Es decir, es una reacción endotérmica. Si la flechita, no, perdón, si el delta no estuviera aquí arriba, sino que estuviera acá, de este lado, en la reacción de los activos, el delta acá, significa que es una reacción que produce calor. ¿Okay? Entonces ese sería un ejemplo el ejemplo más común que les puedo dar, para una reacción que necesite calor. ¿Alguna otra duda? No, muchas gracias. Perfecto. Entonces vamos con la siguiente pregunta. Esa pregunta nos dice, ¿qué sustancias al reaccionar con el oxígeno producen óxidos básicos? ¿Saben lo que es un óxido básico? Muy bien. Un óxido básico es básicamente una función química. ¿Okay? Es un tipo de compuesto. En los óxidos, además de óxidos básicos, hay óxidos ácidos, hay sales aloideas, hay oxisales, hay hidróxidos, hidrácidos, oxiácidos. ¿Ok? Entonces, los óxidos básicos, ¿cómo se forman? Para ello hay como un diagramita que les puedo dar, por ejemplo. Por ejemplo. Si nosotros tenemos un metal, nosotros podemos tener un metal. O también nosotros podemos tener un no metal. ¿Ok? Tenemos un metal y un no metal. Sabemos que es un metal ya, supongo todos, y sabemos que es un no metal. Muy bien. Cuando los metales reaccionan con oxígeno, es decir, un metal más oxígeno, se produce algo. Eso que se produce se conoce como óxido básico. ¿Ok? Cuando un metal reacciona con el oxígeno, se producen óxidos básicos. Ahora, cuando un metal reacciona con el oxígeno, se producen óxidos también, pero no son óxidos básicos, sino que son óxidos ácidos. Muy bien. Ahora, cuando el óxido básico reacciona con agua, se produce lo que es un hidróxido. Y cuando el óxido ácido reacciona con agua, se produce lo que es un oxiácido. Entonces, cuando un metal reacciona con un no metal, se produce lo que es una sal aloidea. Y cuando un hidróxido reacciona con un oxiácido, se produce lo que es una oxisal. Y cuando un halógeno reacciona con el hidrógeno, se produce lo que es un hidrácido. ¿Sí se alcanza a ver más o menos el esquema o no? Profesor, ¿y los hidruros? Ok. Los hidruros son un poquito más especiales y casi no existen porque son un poco inestables. Pero un hidruro se forma cuando un metal, se los voy a poner aquí, cuando un metal reacciona con hidrógeno. ¿Ok? Ahí se forman los hidruros. Pero ¿por qué es un poco especial? Ok. Porque nosotros sabemos que el hidrógeno, cuando se convierte en un ion, ¿cómo se llama ese ion? Es decir, cuando el hidrógeno pasa a ser ion, esto H+, se conoce como un protón, ¿verdad? O como un ion hidronio. Entonces, regularmente el hidrógeno puede perder un electrón y se forma un protón, se queda un protón nada más. O un ion hidronio, perdón, un ion hidronio. Entonces,
¿Qué pasa cuando el hidrógeno, en vez de perder un electrón, aquí está perdiendo un electrón, gana un electrón? El hidrógeno gana un electrón, se convierte en un hidrógeno cargado negativamente. Eso se le llama hidruro. Eso es el hidruro, el ion hidruro. Pero pues, dudo mucho que les pregunten sobre hidruros en el examen. Pero, por ejemplo, el NaH, hidruro de sodio, es el compuesto más común, el hidruro más común. Pero, entonces, todas estas cositas, óxido básico, hidróxido, oxiácido, óxido ácido, sal aloidea, hidrácido y oxisal se conocen como funciones químicas. ¿Ok? Cuando ustedes aprenden nomenclatura de compuestos inorgánicos, se tienen que aprender todas sus combinaciones, qué con qué, reacciona con qué para producir qué cosas. ¿Ok? Entonces, el ejercicio nos preguntaba, ¿qué reacciona con oxígeno para formar óxidos básicos? Y pues la respuesta es metal. Cuando un metal reacciona con un oxígeno, se produce lo que es un óxido básico. Por ejemplo, les voy a poner ejemplos de eso. Si tenemos el hierro reacciona con oxígeno, se produce un óxido de hierro, ¿cierto? ¿Cuál puede ser? El óxido férrico o el óxido ferroso. Eso ya depende de las condiciones. Por ejemplo, se produce un óxido de hierro. Ahora, cuando el óxido de hierro reacciona con agua, se produce ese hidróxido, que sería hidróxido de hierro. O sea, hidróxido férrico y hidróxido ferroso, depende. Un no metal. Cuando un no metal reacciona con oxígeno, se produce un óxido ácido. Los óxidos ácidos también tienen otro nombre, que es un anhídrido. Los óxidos ácidos también se conocen como anhídridos. Entonces, cuando un no metal reacciona con oxígeno, se forma un óxido ácido o un anhídrido. El nombre más correcto es anhídrido. Cuando el anhídrido o el óxido ácido reacciona con agua, se forma el oxiácido. Por ejemplo, el carbono cuando reacciona con oxígeno, se forma un óxido ácido, o sea, un óxido de carbono, que comúnmente lo conocemos como dióxido de carbono o monóxido de carbono. Eso es un óxido ácido. Correctamente se llaman anhídrido carbónico y anhídrido carbonoso. Entonces, cuando el dióxido de carbono reacciona con agua, se produce un oxiácido. En este caso, el ácido carbónico o el ácido carbonoso. Depende la valencia del carbono cuando haya reaccionado. Cuando el hidróxido reacciona con el oxiácido, se produce una oxisal. Ese tipo de reacciones entre un hidróxido y un oxiácido se conocen como reacciones de neutralización. Y pues se dan básicamente cuando una base reacciona con un ácido. El hidróxido es la base, el oxiácido pues es el ácido, se forma una oxisal o una sal, más agua, pero bueno. Ahora, cuando un metal reacciona con un no metal, se forma una sal aloidea. Por ejemplo, cuando el sodio reacciona con el yodo, se forma yoduro de sodio. Eso es una sal aloidea. Y cuando un halógeno reacciona con hidrógeno, por ejemplo, el bromo. Cuando el bromo reacciona con el hidrógeno, se forma un hidrácido, en este caso el ácido bromhídrico. O cuando el cloro reacciona con el hidrógeno, se forma el ácido clorhídrico. Y así, básicamente esas son las funciones químicas. ¿Alguna duda con eso? No. Okay. Profe, ¿Sí, mande? ¿qué es un halógeno? Un halógeno, los halógenos están en la tabla, es un grupo de la tabla periódica. Por ejemplo, aquí tengo una tabla periódica. Sabemos que la tabla periódica se divide en grupos, ¿verdad? El grupo 17, que lo componen flúor, cloro, bromo, yodo, esos son los halógenos. Flúor, cloro, bromo, yodo. Los halógenos básicamente es el grupo 17 de la tabla periódica. Okay. Y recordando la clase pasada, el grupo 1 de los alcalinos, el grupo 2 de los alcalinotérreos, el grupo 16, grupo del oxígeno o los calcógenos, grupo 17, halógenos, grupo 18, gases nobles. Y pues ya, bloque S, bloque P, bloque D, bloque E.
pero bueno. Entonces, la pregunta que nos hacía aquí la guía era, ¿qué sustancias reacciona con el oxígeno producen óxidos básicos? Y de acuerdo a las funciones químicas, aquellos que producen óxidos básicos son los metales. Ejemplos de óxidos básicos son el óxido de hierro, óxido de cobre, óxido de manganeso, todo óxido que lleve un metal de por medio. Todo esto lo vamos a reforzar ya que terminemos de día, no se preocupen si no quedó claro la primera. Ahorita nada más quiero que vean qué tipo de preguntas son las que les van a hacer en el examen. ¿Podemos avanzar a la siguiente? Muy bien. Sí. La pregunta siguiente nos dice, ¿qué elementos reaccionan violentamente con agua y producen hidróxidos? ¿Alguna idea? Estamos viendo. Las opciones que nos dan son cloro y sodio, sodio y potasio, azufre y carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ok? Entonces, si nos vamos a el diagrama que acabamos de escribir, nos dicen quiénes van a producir un óxido, un hidróxido, perdón. Entonces vamos viendo hidróxidos. Los hidróxidos están aquí. ¿El hidróxido de dónde sale? Ok, para poder formar un hidróxido, un óxido básico tuvo que haber reaccionado con agua. Pero para que un óxido básico se pueda formar, un metal tuvo que haber reaccionado con oxígeno. Entonces, ¿quién es el precursor de un hidrógeno? O, perdón, de un hidróxido. Inicialmente un metal. Entonces vamos a la preguntita ahora otra vez. Entonces ya sabemos algo, ya sabemos que el precursor inicial de un hidróxido debe de ser un metal. Entonces vamos a viendo las opciones. La opción A nos dice cloro y sodio. ¿El cloro es un metal? No, es un halógeno. Exacto, exacto. El cloro es un halógeno y también es un metal. El sodio sí es un metal. Vamos viéndolo, pero pues el cloro ya no. La descartamos. La opción B, ¿el sodio es un metal? Sí, lo sabemos. ¿Y el potasio es un metal? Sí. Exacto, también es un metal, es un alcalino, ¿cierto? Entonces la B, ambas son metales, puede que sea correcta. Vamos a ver la siguiente, la opción C. ¿El azufre es un metal? No. No. ¿Y el carbono es un metal? No, tampoco. Poco, ¿verdad? Entonces la C tampoco es. La D, ¿el hidrógeno es un metal? Pues no. ¿Y el oxígeno? Menos. No. Entonces, ¿cuál es nuestra opción correcta? B. La opción B, sodio y potasio. Entonces, esta preguntita la resolvimos básicamente sabiendo quién era el precursor inicial de un hidróxido. Pero pues hay una forma más sencilla todavía de poder resolverla. Viendo la primera parte de la oración, nos dice qué elementos reaccionan violentamente con el agua. No sé si recuerdan la clase anterior cuando vimos una pregunta similar, en la que llegamos a la conclusión de que la característica principal de los alcalinos y que siempre la tienen que tener presente era que reaccionan violentamente con agua y al aire, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando ustedes escuchen, lean o vean reacciona violentamente con agua, rápido les tiene que venir a la mente alcalinos. Y pues ya es cuestión de ver quiénes son los metales alcalinos. Los principales exponentes son 3, litio, sodio y potasio. ¿Ok? Siempre les van a preguntar, siempre que relacionen violentos al agua, o será litio, o será sodio, o será potasio. No hay más. Los otros son rubios y francio, pero pues ni en su casa los conocen. ¿Ok? Así que, sodio, potasio. Entonces, otra forma de resolverla sin saber quién produce un hidróxido, de dónde sale un hidróxido, es sabiendo que los alcalinos son los que reaccionan violentamente con el agua y conociendo que sodio y potasio son alcalinos. Que esto pues, que saber que sodio, potasio y litio son alcalinos, pues les puede salvar la vida, porque si tienen alguna pila o algo que contenga algunos de estos elementos y la perforan, pues puede explotar. Así que grábenselo siempre, por precaución. ¿Alguna duda? Muy bien. Profesor, ¿Sí, manda? cuando dice elementos alcalinos,
pero unas personas los conocen como metálicos o metales, es incorrecto. También es correcto. ¿Por qué? Vamos con la tabla periódica rapidito. Tenemos lo que es la tabla periódica. La tabla periódica, la mayoría de los elementos de la tabla periódica son metales. Solamente desde esta línea, desde el boro, silicio, germanio, todo esto, son los metaloides. Y de aquí para acá ya son los no metales. Entonces, todo lo demás, todos los elementos que corresponden al bloque S, al bloque D, al bloque S y una parte del bloque P son metales. Así que decir que el litio, el sodio, potasio son metales también es correcto. Inclusive son más metales que otros metales. Eso lo vamos a ver cuando veamos propiedades periódicas. Se van a dar cuenta porque estos metales, los alcalinos, son más metálicos que otros metales. Les puedo decir rápidamente que va en función de la afinidad electrónica. Un metal se caracteriza por formar iones positivos o cationes. Y la afinidad electrónica es la fuerza con la que ese elemento va a atraer los electrones, es decir, la resistencia que va a poner a que se los quiten. Y los metales alcalinos no tienen resistencia alguna a que les roben sus electrones. Por lo tanto, tienden a formar iones fácilmente. Es por eso que cumplen con la característica de que son más metálicos que otros metales. Entonces, sí es correcto que lleguen metales. Ok, gracias. ¿Alguna otra preguntita? No, hasta el momento. ¿No? Bueno, según esta cosa, ya queda un minutito para que se acabe.